La primera hipótesis tiene una sustentación allí en esa investigación. Consideraban al movimiento liberal turballista un obstáculo político para tomarse el poder en el Caquetá. En el proceso hay una declaración rendida el 3 de enero del 2000 por un testigo, periodista entre otras cosas y asistente de un parlamentario, que dice: ¿tiene usted información si el doctor Turbay Cote Diego estaba siendo amenazado? Dice él. Contestó: el simple hecho de ser el jefe del Partido Liberal en el Caquetá le generaba amenazas. Lo decían la FARC en casi todos los sitios. Decían la FARC que con el turbayismo había que acabar. Hay otra tesis dentro de este capítulo: por las denuncias de las atrocidades de la guerrilla hechas por la señora Inés Cote en la emisora La Voz de la Selva. Efectivamente, otro testigo, el 10 de abril del 2002, dice: doña Inés fue objeto de amenazas varias veces. Ella tuvo un programa en la emisora La Voz de la Selva que se llamaba La Conga. Ese era un programa de crítica y entonces a raíz de eso ella atacaba mucho a la subversión y a raíz de eso mataron a los 2 periodistas que laboraban en el programa. Hay un tercer testimonio que indicaría que según la guerrilla los Turbay eran considerados enemigos del proceso de paz, que entre otras cosas, para el momento de los hechos, a finales del 2000, la zona Puerto Rico-Caquetá era cercana a la zona del despeje del Caguán, que estaba en plena actividad, y en plena actividad un proceso de negociaciones entre el gobierno de Pastrana, dirigía en ese entonces el Partido Conservador, el doctor Holguín, y la FARC. En este testimonio, el funcionario del DAS dice, preguntado: ¿sabe usted si el secretariado dio la orden de matar a Diego Turbay Cote? Contestó: sí, claro, exactamente, la orden viene del secretariado. Además, el mismo Joaquín Gómez decía que aparte de ser objetivo militar, eran enemigos del proceso de paz que se iba a iniciar en ese entonces. Todos los miembros del secretariado se referían siempre en malos términos a la familia Turbay. Y hay una cuarta hipótesis sobre la autonomía de la guerrilla para cometer este crimen. Para la guerrilla, los Turbay eran auspiciadores del paramilitarismo en la región. La declaración de Edwin Robert Cardona, alias Juan Pablo, reinsertado de las FARC, dice, preguntado: dígale a la Fiscalía si usted se entera y en qué momento sobre la razón por la cual la columna Teófilo Forero está ubicando al doctor Turbay. Contestó: porque estaba auspiciando grupos de autodefensa. Yo nunca me enteré de qué era lo que le iban a hacer al doctor Diego Turbay, eso lo manejan los comandantes. Esta es una primera hipótesis. Una segunda hipótesis: en el proceso, un grupo disidente liberal. La hipótesis nace de la misma Inés Cote de Turbay, quien antes de morir, de ser asesinada, expresó a la prensa regional una frase que dice: una hiena ronda al Caquetá. Y en ese artículo dice la señora, aún en vida obviamente: siempre estuve segura de que me lo iban a entregar. Se refiere a su hijo Rodrigo Turbay Cote, expresidente de la Cámara de Representantes. Siempre estuve segura de que me lo iban a entregar, pero yo no sabía cuánta insidia había, cuánto estaba pullando la hiena, para utilizar la palabra que usó una persona que se desplazaba a hablar con las FARC para instigar el secuestro de mi hijo. Ese personaje fue pavoroso en su maldad. La señora está diciendo que alguien al que ella llama la hiena estaba instigando a las FARC para que mantuviera retenido a su hijo Rodrigo Turbay Cote. Dice la señora más adelante, abre comillas: camuflado vino al turbayismo, pero no era de nuestro movimiento realmente. Es decir, él no es liberal, él no tiene ideas liberales, él posaba de ser turbayista.
Y una investigación policial sobre las palabras de esta señora, que obviamente no pudo explicar porque fue asesinada en los días que siguieron, sobre quién era la hiena, por qué estaba en el turballismo y por qué un integrante del turballismo liberal del momento estaba incidiendo sobre las FARC para mantener secuestrado a su hijo, Rodrigo Turbay Cote, dice lo siguiente, en una parte de ese informe de inteligencia firmado por el teniente Byron Ernesto Ordóñez, ahí está su firma. Sobre lo anterior se ha llegado a indicar que dentro de las personas que tenían algún interés, se refiere a lo que ha expresado la señora Inés Cote, estaba Pablo Adriano Muñoz Parra, a quien diferentes fuentes lo han señalado como la hiena, a que se refiere doña Inés Cote de Turbay, de acuerdo a la publicación del diario El Tiempo del domingo 11 de mayo del año en curso. Efectivamente, Pablo Adriano Muñoz, dirigente liberal de la región, fue capturado. Durante un año estuvo preso y después la Fiscalía lo liberó. No sé en este momento el estado exacto del proceso sobre el secuestro de Rodrigo Turbay Cote, pero son los indicios que a partir de la señora asesinada a su madre apuntan a una infiltración dentro del Partido Liberal y a que en los conflictos dentro del liberalismo un sector se hubiera aliado con las FARC para asesinar a su hijo. Tercera hipótesis.